Soy Ana Treyes y estoy cada mañana a las 8:30 en punto aquí en UCI Noticias. Los espero. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, yo soy Ana Treyes y estas son las mañanas informativas aquí en UCI Noticias. Bienvenidos a los que se conectan desde sus tablets, desde sus teléfonos móviles, desde sus computadoras. Ya saben que nosotros estamos en la era digital, este es el futuro y estamos sobre ello. Vamos a pasar inmediatamente a ver los periódicos. Hoy día hemos amanecido con un nuevo ministro de Economía y con el congresista Fujimori, el congresista Bocángel y el congresista Ramírez suspendidos. Vamos a ver qué dicen los diarios. El Correo, aquí no termina mi vida política, así anunció ayer Kenji Fujimori, luego de haber sido suspendido en el Pleno del Congreso, luego de 7 horas de debate, dijo que entregaba su cabeza en bandeja a su hermana y calificó todo esto de maniobra nauseabunda. El Comercio también dice, Congreso suspende a Fujimori, Bocángel y Ramírez. Ahí está Kenji Fujimori, que tuvo una alocución pequeña, muy sentida también, y fue todo un debate bastante complicado. Gestión, luna de miel fugaz, la desaprobación del presidente aumenta brutal en un mes de 19 a 44%. Esto es un indicador bien potente de la marcha que lleva el gobierno de Vizcarra, que además es un gobierno muy preocupado por la foto. La foto se le ha venido encima. La República, Keiko se vengó de Kenji. Esa es la interpretación que da el diario La República. Y bueno, ni tan interpretación tampoco, porque todo el mundo sabe el pleito que ha habido entre los hermanos Fujimori, el pleito político, que es el que nos compete, ¿no? Perú 21 crece el rechazo, lo comentado, la caída brutal del presidente Vizcarra, desaprobado en 45%. Es en un mes que se ha producido esta caída. A la izquierda también, Kenji Fujimori, que sale del Congreso. Para comentar este tema, vamos a enlazarnos más adelante con el congresista Jorge del Castillo, que ha sido un abanderado por no votar por varias causas dentro de este tema. No tanto por evitar la sanción de Kenji, sino por evitar el desafuero por un tema de fondo que ya le vamos a comentar. De momento, como siempre les decimos, aquí en UCI nos preocupamos por temas de fondo. Esto es política, es verdad que somos un canal político, pero este tema de Kenji, estos son temas, digamos, de la superficie política, que son importantes, pero hay otros muy importantes en los que los políticos tienen un papel fundamental y que lamentablemente mucho no se difunden, pero aquí los difundimos. Como ustedes saben, hay todo un problema por el etiquetado en los productos de alimentación. La idea es que usted tenga en sus productos, cuando compre, unas etiquetas que usted puede entender, porque si usted le ponen sodio, cloruro, no sé, que usted no va a entender, y usted tiene que buscar, obviamente, la alimentación sana para su familia, y esto tiene una consecuencia en la salud pública. Así que se encuentra con nosotros el doctor Abel Salinas. Él ha sido ministro de Salud. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Ana. Qué gusto estar aquí. Y ciertamente no puede dejar de preocuparnos. Además, yo soy pediatra, soy presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría, y no puede dejar de preocuparnos el incremento, por ejemplo, de los niños con sobrepeso y obesidad. A la vuelta de los últimos 10 o 15 años hemos duplicado las cifras de niños con sobrepeso y obesidad, que además eso conlleva a enfermedades cardíacas, de colesterol, renales, etcétera, de manera tal que muchas de estas cosas podrían evitarse, entre otras cosas, con hábitos saludables, y dentro de los hábitos saludables está la alimentación saludable. Y de eso se trata, de alertar a la población y fundamentalmente también a los niños y adolescentes que puedan rápidamente darse cuenta si algo que van a consumir, y que lamentablemente se consume muchísimo en el Perú, puede ocasionarles daños a su salud. Usted se ha reunido con un grupo de exministros de salud de diferentes tiendas, o sea, esto es un manifiesto que no tiene un color político, digamos. Está Carlos Bazán, Fernando Carbone, Midori de Javich, Luis Pinillo, Suriel Cáceres, está Oscar Ugarte, Alberto Tejada, David Tejada de Rivero, en fin.
Carlos Vallejos, etcétera, para pedir ¿qué? Sí, realmente porque aquí el tema es que este es un tema sanitario. A nosotros nos llama profundamente la atención que esto se esté llevando a un espacio político cuando es un tema sanitario. La salud de la población depende de medidas sanitarias. Le cuento rápidamente, en el 2013 se hizo la ley de alimentación saludable, de promoción de la alimentación saludable, fundamentalmente en niños y adolescentes. Envió a hacer un reglamento que sí se demoró un poco, 2017 recién apareció, y eso mandaba a hacer un manual de advertencias. Y el manual de advertencias que escogió Perú, desde el punto de vista sanitario, desde el Ministerio de Salud, respaldado por las organizaciones científicas, por la Organización Mundial de la Salud, por el Programa Mundial de Alimentos, etc., era utilizar una alerta que se llaman octógonos, que simplemente dicen alto en azúcar, alto en grasas, alto en sodio o sal, y por lo tanto el usuario, que puede ser un niño, lo identifique en fracción de segundos y sepa que si ese producto tiene ese octógono, ese anuncio, esa alerta puede causarnos daño y podamos limitar su consumo, su adquisición, si es que es un adulto el que lo está viendo. Esto es una práctica, por ejemplo, que ya se utiliza en Chile. Otros países empezaron hace algunos años, como Perú, en colocar en las etiquetas las guías diarias de alimentación, que son una cantidad que ustedes seguramente pueden ver de lo que contiene, de los contenidos, pero que es difícil entenderlo. Muy difícil, es complicado, ¿no? Es muy complicado. Otros países optaron por los semáforos, decir verde cuando la cantidad, por ejemplo, de azúcar es baja, roja si la cantidad de sal es muy elevada, etc. Ahí crea una distorsión primero porque un producto puede ser alto en azúcar, pero puede ser bajo en sal. Puede tener semáforo rojo en azúcar y verde en sal. Entonces uno dice, entonces, total, ¿lo consumo o no lo consumo? Y en el Perú, el Congreso hizo una modificación, hizo un proyecto, una nueva ley que modifica la del 2013, donde incluye más bien los semáforos como mandatorios, pero además le agrega información de las guías. Es decir, se hace un semáforo que no solamente tiene colores, sino que además, que ya es confuso por cierto, además tiene cantidades, sí, porcentajes. Entonces imagínense que yo le diga, Anita, usted es una persona con un nivel cultural elevado, y que yo le diga, este producto tiene 87 miligramos de sodio. ¿Qué significa? No me dice nada, claro. No le dice nada. Y si le digo, esto representa el 15% de su consumo, o esto es por 30 gramos o por 2 onzas del producto. Peor. Peor. En consecuencia, lo que se trata y la propuesta del Ministerio de Salud es los octógonos, que es un signo muy simple sencillo, octógono, que diga alto en esto, alto en lo otro, o sencillamente si no lo tiene, es porque se puede consumir sin problemas. Aquí hay dos niveles. El primero es el político, porque lo que ustedes están denunciando es que este tema de salud pública, que tiene que ser visto por el Ministerio de Salud y por el Estado, que además así lo había hecho, porque habían hecho su manual, así es, fue interferido, chocado, embestido por un proyecto de ley del Congreso. Y este proyecto de ley, ¿qué es lo que quería? Tumbarse esta ley toda. Así es. Para poner ellos otra ley, pero con el único objetivo de quitar octógonos y poner sus semáforos que ellos tienen, ¿no? Exacto. En la práctica eso era, se hizo ese proyecto de ley que, dicho sea de paso, lo aprobó en la legislatura anterior, o antes de que se inicie en la comisión permanente. Ni siquiera en el Pleno. En el Pleno. Y fue exonerada de segunda votación en la Junta de Portavoces. Entonces, la primera alerta que decimos es, un tema de tanto impacto nacional no podía ser votado en una comisión permanente con todo el respeto y la legalidad que tiene la comisión permanente, y mucho menos exonerada de una segunda votación, que significa la discusión. Entonces, este proyecto de ley fue observado por el Ejecutivo. Quiero decir, en honor a la verdad, que con el presidente Pedro Pablo Kuczynski fue observada, y él firmó la observación y se remitió al Congreso. Ciertamente hubo el cambio justamente en esos momentos, y por lo tanto no fue admitida en ese momento, y en el primer Consejo de Ministros, el único que me correspondió estar con el presidente Vizcarra, yo le informé este tema y definitivamente lo tomó como suyo.
Eso es muy bueno. Y observó, y de manera que yo tengo que decirlo así claramente, el presidente Vizcarra observó también este proyecto de ley del Congreso y lo devolvió. Pero ¿cómo va a ser el gobierno, antes de entrar al fondo, cuál es la situación? O sea, ya tenemos una ley de alimentación del 2013 y tenemos otra ley, producto del Congreso, que le da la gana de meterse en algo que ya estaba aprobado. ¿No es cierto? O sea, en simple. Así es. En realidad, Anita, no se trata solamente de entrar al conflicto político, sino que esto es un tema sanitario. No, pero es que vamos a identificar primero quiénes son los que cuando ya tenemos todo esto avanzado quieren atropellar. Mi pregunta es, ¿qué bancada, qué grupo y quiénes están detrás de esto? Bueno, en líneas generales esto sea lo que ha ocurrido ahora en la Comisión de Protección al Consumidor es que se ha aprobado un dictamen por la insistencia de este proyecto de ley que ha sido observado, lo cual debería pasar al Pleno. Obviamente causa preocupación de que se apruebe en el Pleno sin mayor discusión de la noche a la mañana y volvamos entonces a tener una ley que de verdad va a ser poco práctica. ¿Pero qué va a pasar con la ley del 2013? O sea, se la bajan. Quedaría fuera de contexto, lo cual sería grave. Vuelta a mi pregunta, doctor, para entrar ya al tema de la salud pública. ¿Quién está detrás de esto? Bueno, esto ha sido en la Comisión de Protección del Consumidor, la bancada de Fuerza Popular es la que ha apoyado esto. Y yo me reuní en su momento con los congresistas de Fuerza Popular también y hicimos ver que esto no era posible, que lo que habíamos hecho, lo que estaban haciendo en el Congreso ya era una deformación total de una advertencia, con esos semáforos que ya les habían combinado con todo y que más iban a confundir a la población. De manera tal que sí causa preocupación y sí, no solamente en el pronunciamiento que usted tiene en sus manos, que hemos hecho exministros de salud, sino como presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría y como defensor de la salud de los niños y de los adolescentes, yo tengo que decir que esto no debiera proceder. Debiéramos dejar que el Ministerio de Salud de una vez por todas emita la resolución con el manual de advertencias y no se opte por la insistencia de este proyecto de ley en el Congreso de la República. Ok, pero acá hay un tema. Si el Congreso y la bancada de Fuerza Popular se han movido con este proyecto para tumbarse la ley del 2013 y poner ellos otra ley con la única finalidad de poner otro etiquetado, es porque a la industria alimentaria de Perú no le interesa el octógono, le interesa el semáforo, porque cree que se va a perjudicar, ¿correcto? Sí, en realidad ese era el temor y le voy a ser sincero también otra vez. Yo sí convoqué a la Sociedad Nacional de Industrias cuando me tocó estar en el ministerio y tuvimos reuniones y grupos de trabajo, cosa que les llamó la atención porque no había habido ese acercamiento. Okay. Y acercarse y conversar es lo que hace la gente civilizada. Es lo mejor. Es lo mejor. Y nosotros tuvimos todos los argumentos para demostrar que los octógonos eran mejores. Inclusive en esos días, solamente lo cuento, circuló una encuesta de CPI que decía, ¿qué prefieren los peruanos? ¿Semáforos u octógonos? Naturalmente todo el mundo decía semáforos, pero esa no era la pregunta. El semáforo porque todo el mundo lo conoce. La pregunta es, ¿qué es lo que va a tener impacto? ¿Qué cosa me va a hacer cambiar mi hábito de alimentación? Y ahí había una gran diferencia entre el semáforo y el octógono. Y de hecho, nosotros le demostramos a la industria que países como Canadá, países como Uruguay, ya estaban haciendo sus cambios de semáforos a octógonos, estaban en ese pleno proceso. En líneas generales, yo sí contaría la experiencia de Chile también, lo contó la expresidenta Bachelet hace apenas un mes en la Organización Panamericana de la Salud y dijo que cuando ellos iban a sacar los octógonos, la propia industria, por ejemplo Coca-Cola, ella lo contó así, por eso lo cuento, le dijeron que eso iba a ser inconveniente, que iba a caer el mercado, en fin. Ella los escuchó, pero igual sacó la norma con los octógonos. Ella cuenta que 2 años después, los propios directivos de Coca-Cola le dijeron, ahora vendemos más, nos adaptamos y vendemos más. Claro, o sea, hay dos cosas que no se entienden. ¿Cuál es el temor puntual de los industriales peruanos? Porque también da mucha cólera que un industrial que los empresarios industriales de alimentación tengan estas conductas que aparentemente son muy mezquinas, ¿no? O sea, a mí no me importa ser niños gordos y que tengan colesterol y les dé un infarto con tal de vender.
O sea, ¿qué es exactamente lo que les molesta? Y en realidad yo creo que es un poco de tiempos, hay un poco de inversión, pero yo les digo que en muchos países la industria se adapta. Pero por eso, díganos puntualmente qué, porque efectivamente en otros países no se ha acabado el mundo. Así y al es. contrario, ¿no? Y con esta ola de consumo saludable podría ser un boom, pero no les da la gana. Díganos puntualmente qué le han dicho que le molesta. Bueno, ellos al principio siempre alegaban de que no era el único factor el tema de la alimentación. Bueno, eso es cierto. La vida sedentaria es otro tema de sobrepeso y obesidad, pero si no abordamos todos los temas en conjunto, no vamos a poder revertir este tema. De manera tal que yo sí creo que la industria debería aceptar, más allá de algún interés económico inmediato, porque al final todo esto se arregla. Hay plazos para adaptarse. No es que mañana lo tengan que tener. La propia ley y su reglamento daban hasta 39 meses para adaptarse, cosa que se puede hacer bastante rápido. Y los congresistas que defienden esto del semáforo en el Congreso de la República, la bancada esta, ¿asume como propia también la voz de la Sociedad Nacional de Industria? ¿Es su sentir? ¿Usted ve eso? Lo que entiendo es que he mencionado a Fuerza Popular y deben haber otros congresistas que también apoyan esto, probablemente porque han priorizado algún tema seguro, industrial, comercial, sobre un tema sanitario. Gran pecado. Y eso es un gran pecado. Realmente yo sí aprovecho para invocar a quienes tienen que decidir, a quienes tienen que legislar en el país, pensar en la salud de nuestros niños, de nuestros adolescentes, que son los futuros ciudadanos del mañana y que finalmente significarán una carga para todos, porque la enfermedad no es sino una carga social hasta una carga económica. Ok, ahora vamos, ya este es el tema político, ha quedado claro, ahora vamos al tema de información de contenido para nuestros televidentes, ¿no? Los jóvenes que nos ven, que están conectados, las mamás, etcétera. ¿Qué pasa con los productos industriales? Porque ahora tienen unas etiquetas que nadie entiende, ¿no? Compra galletas y no se puede leer chino cuando uno va. Las mujeres normalmente van a ver cuántas calorías, las que saben, las que les interesa, y a muchas ni les interesa porque hay que trabajar, hay que vivir, entonces nadie tiene tiempo de hacer dietas tontas. Entonces, en verdad parece que está esto pintado, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema actualmente? En realidad ya la ciencia ha reconocido que el exceso de azúcar ultraprocesada, el exceso de sodio, que es sal, el exceso de un tipo de grasas saturadas o grasas trans son perjudiciales para la salud. Y eso está absolutamente demostrado. Y muchos de estos productos lo contienen. Y por lo tanto es necesario limitar su uso. Eso es lo que la población tiene que tener claro. Y eso es lo que se está tratando de inducir a un razonamiento rápido al poblador, al ciudadano común, con los autóctonos. Pero ahí la industria le podría decir ya, pero ministro, me estás diciendo que mi producto estrella, que es la galleta chichichi, tiene un montón de azúcar. O sea, yo sé que tiene azúcar. Entonces me estás diciendo que le ponga alto en azúcar, ministro. O sea, me estás diciendo, me estás arruinando el negocio. ¿Qué hago? Curiosamente, ese fue el argumento. Cuando estuve en el Congreso, recuerdo que me trajeron una experta, una asesora de uno de los congresistas, y me dijo, oiga, doctor, ministro, pero resulta que todas las loncheras de los niños que van al colegio llevan galletas. ¿Qué van a hacer las mamás? Y entonces yo le dije, precisamente eso es lo que queremos, que no lleven galletas. Nuestra recomendación es que los niños no deben, es mucho mejor llevar una fruta, llevar un refresco, un agua, un refresco de anís, un refresco de manzana, lo que se pueda preparar, o agua pura, un poco de queso, un poco de pan, etcétera, en una cantidad pequeña, que poner galletas, que es lo más fácil. Y que a veces los papás y las mamás también lo hacemos. Vamos al supermercado, Cerros. compramos por paquetes grandes y ya está solucionada la lonchera. Eso, papás, mamás, no es un buen hábito, no están haciendo saludables a sus niños. Ya, pero vuelta, le dicen, me está arruinando el negocio. ¿Cuál es el llamado aquí? Que la producción industrial, porque es que esto ha funcionado en otros países, la misma Coca-Cola. Entonces, si ellos cambian también sus composiciones, a nadie le está diciendo no vendas, lo que le están diciendo es cambia tu composición. Correcto. ¿Correcto? Así es. Ok. Ahora, ¿qué más? Usted habló que el número de niños obesos se ha duplicado en los últimos 10 a 15 años. Esto es una burrada. Cuéntenos, una barbaridad. Sí. Estamos solamente detrás de México y Chile,
que tienen gran cantidad de niños con sobrepeso. ¿En el mundo? En América Latina. En América Latina, ya. Y entonces eso es alarmante. Ciertamente tenemos comida muy rápida donde aparecen este tipo de insumos, donde pues la población accede fácilmente. Entonces, yo sí creo que hay que tener mucho cuidado en esto. Y solo un comentario adicional. Hace poco apareció un impuesto selectivo a las aguas... A las bebidas azucaradas. Bebidas azucaradas. Que sí, evidentemente puede teóricamente disminuir el consumo, pero en lo largo del tiempo la gente se va adaptando a pagar un poquito más y lo sigue consumiendo, ya que vamos a hacer. De manera tal que yo advertía en aquella ocasión, dije, no vaya a ser que este impuesto selectivo al consumo nos distraiga de un tema realmente de impacto como pueden ser la utilización de los octógonos. Yeah. Es decir, el impuesto selectivo al consumo no necesariamente, y por lo menos vamos a tener que esperar muchísimos años para ver si funciona o no funciona. No quisiera adelantarme a decir que funciona o no. En algunos países el impacto ha sido mínimo a lo largo de años. No sabemos qué puede pasar en el Perú, pero evidentemente lo otro sí puede tener un impacto mucho más corto, en mucho más corto tiempo definitivamente. Bueno, pero en el tema, pero quiero seguir hablando de la salud, que es importante. O sea, ya vimos el tema político. Esto es el tema de los niños. ¿Qué pasa en el tema de los adolescentes y de los adultos con estos productos? Lo mismo, el consumo de este tipo de productos nos hace daño durante toda la vida. Lo que ocurre es que si tomamos este hábito desde pequeños, entonces es más difícil cambiarlo después. Ok, por eso la importancia de incidir en la población infantil. Lo cual, si usted va Anita, a un establecimiento donde venden este tipo de productos, va a encontrar muchas personas jóvenes o niños comprando esto, escogiendo esto. Creo que hay que cambiar ese hábito y esto es una forma. Usted sabe que los niños, si ven este octógono, ellos inmediatamente en fracción de segundos se van a dar cuenta que esto, así sean pequeñitos, esto no es bueno, les llama la atención. Y además algo más importante, o sea, en la psicología del niño, digamos, aunque se lo coma, porque son niños, sabrá que se está comiendo algo que le hace daño. Así es. ¿No? Eso es un factor también importante, porque otra gente dirá, a los chiquillos les importa un pepino, o sea, le pones el octógono y se lo va a comer igual. Sí, pero va a estar sabiendo que está haciendo algo que no debe. Esto es una política pública, pues, ¿no? Esto debe ser una política pública, es una ley que no debe ser cambiada por otro, es una política pública que quiere decir que va a tener impacto en todos, en toda la población, y en este caso un impacto favorable. Es como al principio, el cinturón de seguridad. ¿Se acuerda? Nadie lo usaba. Sí, y es más, todo el mundo hasta alegaba de cuánto van a costar, que estamos favoreciendo un negocio para los que hacen cinturones porque los carros no lo tenían, etc. Al final es una medida de seguridad y definitivamente ha prevenido muchas muertes, muchos daños más graves en quien tiene un percance. Es que en el cinturón de seguridad lo que pasaba hasta ahora estamos fatales con los accidentes de tránsito, pero claro, es algo muy visual, ¿no? Entonces todo el tiempo se ve en los medios de comunicación y esto prende. La gente no internaliza mucho que la comida, ¿no es cierto? O sea, no se ve pues todo el tiempo en los medios masivos, claro, los hospitales con los hipertensos, con los cardíacos, con los obesos, ¿no? La tortura que es vivir así. Y de hecho, acuérdese que hace algunos años el niño más saludable creíamos que era el que era cachetoncito, lleno de rollitos, gordito. Los churres, los superchurres. Hoy por hoy sabemos que ese niño está en mayor riesgo. Claro. Que el niño que tiene la curva de peso de crecimiento adecuado. Es que es un excelente mensaje también, porque para las madres de bajos recursos, que a veces se deprimen, se matan porque no tienen plata para la galletita, no tienen plata para la Coca-Cola, no tienen plata, en el fondo debería haber un mensaje público de incentivo. Y no tienes plata, qué bien, ¿no? O sea, estás haciéndole un favor a tu hijo en darle una manzana, en darle una sopa de pollo con arroz, ¿no? Tiene todas estas implicancias tan importantes. Sí, yo creo que los hábitos de alimentación son importantes y yo creo que deberíamos inculcarlos. Primero, evitando lo que nos hace daño y luego educando a la población en el consumo de productos que sí son saludables y que están disponibles. Eso. En el tema de la lucha contra la anemia, utilizar productos que tengan alto contenido de hierro y que no son caros, que se pueden acceder fácilmente, pudiera cambiar el tema de la anemia en los niños
naturalmente. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por habernos explicado esta mañana. Espero de verdad que esta carta que han hecho, que este impulso que tienen estos exministros ponga un freno y llame a reflexión a la industria alimentaria en el Perú para poder crecer todos juntos, pues si no vamos a ir unos por un lado y otros por otro. De acuerdo, eso es lo que esperamos. Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos.